¿Cuántas veces te has sentido perdido o perdida? No sabías hacia dónde tirar tu vida, no sabías a qué dedicarte, qué estudiar, en qué carrera meterte, obviamente obligándote a meterte en una carrera sí o sí porque es lo que aparentemente hace todo el mundo, para aparentemente tener un futuro estable, un futuro próspero y un futuro en el que parece que no te va a faltar de nada. Pero ¿y si te dijese que existe otra opción para empezar a saber qué es lo que te gusta? ¿Y si te dijese que hay otra opción para empezar a saber en qué eres bueno o buena y no tener que dedicar tu vida simplemente a producir para el sistema, sino a dedicarte realmente a vivir de lo que te gusta? Porque sí, a todos se nos da bien algo, pero en esta vida se nos ha puesto para investigar, para ver qué es lo que verdaderamente se me da a mí bien y dedicarme a ello, sin tener que sufrir en el acto. Este vídeo te va a venir muy bien porque yo justamente hace como 10 años estuve en esa situación. No sabía hacia dónde tirar mi vida, no sabía hacia qué decantar mi vida, porque o me gustaba todo o no me gustaba nada. Y lo que me gustaba posiblemente no estaba inventado. Y efectivamente no estaba inventado por el tema, por la universidad o por lo que yo quería estudiar o lo que mis padres querían para mí. Para estructurarlo bien, no dejarme absolutamente nada, me lo he escrito aquí y estas preguntas las he elaborado a través del ChatGPT. Le he dicho a ChatGPT que me haga unas preguntas para yo contestarlas, porque me siento mucho más cómoda contestando preguntas para que no se me escape nada y así es muchísimo mejor, así nos entendemos tú y yo mucho más. Entonces quiero empezar una introducción explicándote qué es lo que yo sentía y posiblemente tú también estés sintiendo a día de hoy, porque posiblemente ha llegado este vídeo a ti y es lo que espero, a ti que estás intentando elegir qué es lo que te gusta para ahora que estamos en septiembre empezar a vislumbrarlo, empezar a meterte en ese sitio donde aparentemente encajas o no, o ahora mismo llevas una semana de clase y te has dado cuenta de que no encajas en ese sitio y estás chafado o chafado. Lo que yo sentí hace 10 años es justamente lo que tú estarás sintiendo a día de hoy o lo que tú como otra persona que me está viendo de distinto perfil, que has pasado por lo mismo, también sentiste y quieres encontrar ese cobijo que no encontraste en su momento, pues quédate también en este vídeo. Yo me sentía un bicho raro al sentir, valga la redundancia, que tenía que elegir un camino y sobre todo tenía que elegir un camino que estaba ya preestablecido, porque yo me tenía que esmerar y me tenía que esforzar muchísimo a obligarme, básicamente, a que me gustase algo que ya estaba inventado. Porque claro, cuando nos salimos de lo que ya está inventado, parecemos unos bichos raros y parecemos personas que no encajamos en esta sociedad y efectivamente, y obviamente, al final acabaré llegando a este tema. Pero claro, ¿cómo se siente un adolescente cuando tiene que elegir su camino? Porque el adolescente no piensa que tiene que elegir algo que va a hacer que solo produzca y ya está en el sistema, en la sociedad, sino que esa persona de 17, 18 años que realmente no sabe por propia experiencia qué le deparará el futuro, no sabe realmente hacia dónde dirigir su vida, tú le estás condenando una vez tú le dices que tiene que elegir a qué dedicarse. Porque esa persona se lo tomará tan en serio que creerá que ese será su camino de por vida. Y esto es un error, porque elegir carrera, elegir estudios, no decanta a lo que te vas a dedicar de por vida, ni muchísimo menos. Ni mucho menos decanta a lo que tú te vas a dedicar de por vida porque sí o sí es lo que te apasiona. ¿Cuántas veces nos hemos metido en carreras, en ciclos formativos, ciclos superiores, etcétera, que no nos gustaban y hemos terminado la carrera por cumplir, hemos terminado la carrera por no decirle a nuestros padres que no queríamos seguir? Ojo, yo en mi caso estuve 2 años de carrera y posteriormente me salí porque no quería seguir en esa carrera. Yo tuve en esa parte esa valentía porque a mí nunca nadie me formó de esto, nunca nadie me dijo que estaría bien si yo dejaba esa carrera. Al contrario, todo el mundo te dice que está mal, todo el mundo te mete miedo y te dice que no es lo correcto. Pero yo, gracias a mi experiencia y gracias a lo que escuchaba dentro de mí, me dejé guiar por mi voz y me dejé guiar por mí misma y dije, adelante. Y no me achanté por el miedo que pudiese sentir o por el miedo que me pudiesen meter mis familiares. Simplemente lo hice porque lo sentía, porque muchas veces es más fuerte el dolor de quedarte donde estás, el dolor de saber que tienes que terminar una carrera en 4 años, que es mucho tiempo de tu vida, a simplemente tener unas cuantas discusiones con tus padres o lo que sea. Pero claro, el miedo interno que barajas tú en esos momentos, ¿cuál es? ¿Cómo es de inmenso? En esos momentos yo no tenía la conciencia, yo no tenía la mentalidad de pensar que por qué tenía que elegir un camino, que ya estaba preestablecido en primer lugar, pero por qué yo tenía que elegir un camino, ¿no? Porque, claro, nos rodeamos de un entorno que aparentemente hace lo mismo que todo el mundo. Y si en ese momento yo pienso de la misma manera la cual piensa todo el mundo, estaré con ese entorno que piensa también como yo y nos retroalimentaremos. Me dejaré también meter miedo por mis familiares porque en esos momentos somos también
pequeños, no tenemos experiencia, sobre todo hablo mucho de experiencia porque la experiencia es lo que te forja y no es solo cumplir años, sino realmente la experiencia de lo que vas viviendo, y por eso yo es que hago este vídeo. Y es que claro, si mi entorno de ese momento se sentía en la obligación de elegir porque sus padres se lo habían dicho, yo también me sentiré en la obligación de sentir porque mis padres a mí también me lo han dicho. Y claro, también lo dicen los padres de mi amigo y mi amiga y también me lo dicen mi amigo y mi amiga. Entonces no me queda otra que saber que tengo que elegir y ya está. Es una certeza por la que todos tenemos que pasar. Y es obligatorio que todos pasemos por esa certeza, porque viene de una creencia absoluta que no tiene por qué ser verdadera, sino puede ser una creencia errónea. Por eso, gracias al autodescubrimiento, nos conocemos a nosotros mismos y vamos derribando creencias que aparentemente parecen verdad, pero no. Porque claro, nos la imponen personas de autoridad, como pueden ser los profesores, los padres, etcétera, pero realmente todo es cuestionable y todo se puede cambiar. ¿Qué sentía yo en esa etapa de tener que elegir carrera? Yo me sentía perdida. Mi sentimiento era, me siento perdida, porque no sé qué es lo que me gusta. Puedo más o menos saber que puedo tirar por aquí, porque claro, ¿qué experiencia tienes tú para empezar a saber qué es lo que tú quieres? Porque cuando terminas esa etapa de instituto, antes de meterte en la universidad, tu experiencia es, yo he pasado por determinadas asignaturas que me han impuesto aquí en el instituto, que posiblemente me faltan muchas más para poder desarrollar otras cualidades mías, como es esa inteligencia emocional, otras cosas que a mí se me dan bien y que no están bien vistas por la sociedad o lo que sea, y no están puestas como asignaturas oficiales. Con respecto a eso yo tengo que elegir. Entonces, no se abren abanicos, sino que se cierran muchísimas posibilidades. La siguiente pregunta es, ¿cuál era mi mayor miedo en ese momento? Mi mayor miedo en ese momento era perder tiempo. En el momento de yo voy a terminar el instituto y voy a empezar la universidad, yo no sentía que iba a perder tiempo, simplemente dije, pues vamos por aquí, porque era justo lo que pensaba que iba a ser. Pero cuando me metí en esa carrera me di cuenta de que no. Y ahí llegó mi mayor miedo y fue, creo que voy a perder todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo que ya llevo hecho, en ese caso llevaba 2 años de carrera, sentía, esos 2 años lo he perdido. Y claro, perder esos 2 años es perder 2 años de tu juventud, porque ahí estás en esa etapa de adolescencia, posadolescencia, bueno, adolescencia todavía. Y sientes que has perdido esos 2 años. Luego con el tiempo aprendes, que ya aquí te voy a meter ese aprendizaje, eso es lo que yo me llevé con respecto a esto y otras muchas experiencias, que no es tiempo perdido, es tiempo que te ha servido para saber lo que no. Porque como yo digo, gracias a lo que no, aprendes a saber que sí, que va decantado hacia lo que a ti te gusta, hacia lo que tú prefieres, porque tienes antes que pasar por la adversidad, pasar por los malos momentos, para saber qué es lo que realmente no. Muchas veces no te has visto en la situación de estoy pasando por una mala situación y por una mala etapa y vivo una experiencia tras otra, aunque me proponga a mí misma no volver a vivir esa experiencia, ya no la quiero volver a repetir, pero tengo miedo a poner límites, etcétera, o lo que sea. Y me veo una tras otra viviendo esa experiencia y digo, ya no vuelvo a vivir esto, porque tienes muy claro que no lo quieres para ti, que no te gusta, que no te... Lo que sea, hablo de cualquier tipo de experiencia, ¿eh? Puede ser estar al lado de una persona, vivir, hacer una quedada con otra persona, lo que sea. Pero te das cuenta y dices, no, es que esto no es lo que quiero, pero ¿por qué lo sigo repitiendo, no? Pues eso es lo que me refiero, esa sensación de decir, esto no es lo que quiero. Pues ese era mi mayor miedo, pensar que estoy perdiendo el tiempo. Y eso creo que es lo que se nos desencadena a todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por la prisa, por querer tener el control. Cuando todo se nos va de nuestro control, cuando pensamos que esa carrera nos va a gustar y nos salimos de esa carrera, estamos perdiendo el control. Porque ahora, posterior a eso, ¿en qué carrera siguiente me meto? Posterior a eso, ¿cómo me caliento la cabeza para saber de qué manera ahora volver a encaminarme hacia otra cosa que me guste y que me vaya a dar un trabajo y que, etcétera, etcétera, etcétera? Es un caos mental. Y obviamente también el miedo es los comentarios negativos externos. Muchas veces no es lidiar con tu propia crítica, porque cuando lo sientes dentro de ti que tienes que hacer algo, que tienes que tomar una determinada acción, la haces y ya está. Puedes lidiar con tu crítico interno, con esa vocecilla tuya durante unos días, unas semanas, pero puedes gestionarlo porque eres tú contigo misma, ¿no? Eres tú contra ti misma en ese momento. Pero cuando tienes que lidiar con críticas externas, con opiniones, ya no son tanto críticas en esa manera superficial, porque aparentemente creemos que no lo es, porque si viene de un familiar, aparentemente no lo es, pero realmente sí lo es, porque nosotros no lo tomamos como una crítica. Al final, si te están diciendo una opinión y te está ofendiendo, una opinión que viene de una experiencia la cual a mí no me interesa escuchar porque no me interesa tener la vida que tiene cualquier persona que me está dando esa opinión o lo que sea, pues yo lo tomaré
como una crítica, al final es una crítica, me está sentando mal que me diga esto y es una crítica, porque bastante difícil para mí ha sido tomar esta decisión, ¿no? Bastante difícil ha sido para mí como para que me vengan las personas a decirme tal, cuando realmente a esas personas ni les va ni les viene, porque realmente no es la vida de ellos, se pueden preocupar más o menos por ti, pero es tu vida. Tú eres la persona que realmente tiene que lidiar con eso. La siguiente pregunta, ¿qué consejo me hubiese gustado escuchar en ese momento? En ese momento me hubiese gustado escuchar, creo que lo voy a resumir en una frase, aunque ahora lo explaye más. Bueno, yo creo que hay diferentes momentos, ¿no? El momento en el cual sabes que tienes que decidir una carrera y no sabes a qué dedicarte porque te gustan muchas cosas o no te gusta absolutamente nada. Aquí hay dos extremos. O no me gusta nada porque no he descubierto qué facetas hay fuera ni nada, no he podido averiguar, no he podido tener experiencia de nada. O me gusta todo, voy cogiendo diferentes pinceladas de diferentes cosas, esta asignatura se me daba bien, pues me puedo meter por aquí, esta asignatura también se me daba bien, pues por aquí, y voy haciendo pito pito a ver qué carrera me meto, ¿vale? Pero para ese momento en el cual me tenía que decantar por algo, era decirme a mí misma, no te obligues a meterte en una carrera porque tus amigos, tus compañeros de clase se están metiendo en una carrera, porque es lo más chulo, lo que más éxito te va a dar, superficialmente, ¿no? No vayas por la opinión de los demás no te dejes llevar por ellos para tener que meterte en una carrera. Con el tiempo se ha visto muy mal el hecho de que la gente que no se metía en carrera cuando terminaba el instituto e incluso no terminaban bachiller y se metían en grado eran menos inteligentes o eran más tontos, lo que fuese, ¿no? Cuando eso es totalmente mentira. Con esto quiero que te enfrentes. Posiblemente lo que te gusta en esos momentos, lo que has descubierto de ti en ese momento es que quieres estudiar un grado, que no hay una carrera específica para eso, pero sí hay un grado superior, sí hay un grado medio. Y no te hace falta estudiar bachiller, no te hace falta. Perfecto, hazlo, métete. Incluso si sientes este mensaje que te llega a través de estos vídeos, tal, que yo en su momento no tuve, si sientes que incluso tienes que parar de estudiar en el instituto, hazlo. Yo, por ejemplo, estuve una época que fue segundo bachiller, que un año bastante decisivo porque luego venía la selectividad, sin ir a clase muchísimo, estuve sin ir a clase porque en ese momento no tenía amigos, me peleé con las amigas que tenía en ese momento y me sentía muy sola, entonces dejé de ir a clase y me inventaba excusas a mis padres, a los profesores, etcétera. Fue una etapa muy dura para mí, pero por ejemplo lo hice y fui inteligente en ese sentido también, chapó por mí en estos momentos, por eso, porque me di cuenta y dije, mi salud mental es más importante. El que yo esté bien es lo más importante, no unos estudios, no que yo tenga que seguir para adelante, ¿no? Porque ya lo puedo hacer en otro momento, puedo remontarlo y siempre hay tiempo. Por ejemplo, con respecto a esto, me estoy enrollando mucho, pero te lo voy a explicar. A mí me surgía la prisa de sacarme el carnet de coche, porque vamos todos con prisa, me tengo que meter ya a la carrera, tengo que esto, no lo tengo claro, pero bueno, ¿no? Yo en su momento no me iba a sacar el carnet porque mis padres no me lo podían pagar todavía, pero me lo pagó mi tía. Lo que pasa que fue, en vez de con 18 años, creo que con 21 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí, a día de hoy, pensándolo con 25 años, pues yo me digo a mí misma, a día de hoy que estoy más tranquila, que estoy independizada, tal, no me hubiese sacado el carnet de coche a esa edad, ni a los 20 ni a los 21, sino en el momento en el que yo me hubiese visto cómoda conmigo misma, porque esos momentos los sientes, esos momentos llegan, los cuales dices, vale, ahora es el momento. Pues lo hubiese hecho en esos momentos, porque ¿qué pasó? Que en esos momentos no tenía coche y he estado muchos años sin conducir. Para mí lo óptimo hubiese sido sacarme el carnet y justo sacarme el carnet y coger el coche para que no se me olvide, para no dejar de tener práctica. Entonces, a esto me quiero referir que no tengamos prisa y que no te dejes llevar por las opiniones. Que si te tienes que meter en un grado medio superior, te metas, porque si sientes que vas decantado por ahí, lo hagas. Que si sientes que tienes que dejar ir a clase y que te sirva esta experiencia mía, que estuve en segundo bachiller sin ir a clase bastante, que la cojas y que no lo hagas por la presión, porque es obligatorio, porque sí, porque tal. ¿Qué hice cuando no sabía qué estudiar? ¿Qué hice? Básicamente, dejarme llevar por absolutamente todo el mundo. No lo hagas. Si no sabes qué estudiar, sí que es verdad que no te voy a decir que vas a ir por el camino correcto, porque todos son aprendizajes. Y yo te digo una cosa, muchas veces es mejor equivocarse, y es la verdad, a que tú digas, bueno, también igual de valiente, ¿vale? Porque si tú con 17, 18 años te planteas que no sabes ahora mismo qué estudiar y prefieres empezar a trabajar, por ejemplo, porque te gusta más trabajar o formarte por otro lado y estar en tu casa estudiando tranquilamente o lo que sea, hazlo, porque si lo sientes en ese momento, hazlo, eso te va a llevar a mucha madurez y a mucho crecimiento también, pero
el aprendizaje de no saber qué estudiar y aún así más o menos decantarte por esto parece que me gusta, me voy a meter a ver qué tal, también es un aprendizaje muy grande, porque te lo digo desde la experiencia, esos 2 años no son perdidos, ni esos 2, ni esos 3, ni esos 4 que hayan podido pasar, el tiempo que haya podido pasar aplicado tu experiencia o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué hice cuando no sabía qué estudiar? Básicamente seguir a todo el rebaño. Pero estos vídeos te sirven para saber que no tienes que seguir a todo el rebaño, porque estudiar no es tan importante. Repito, no es tan importante. Puedes volver a estudiar cuando tengas las cosas claras, o no estudiar si tienes claro que no quieres estudiar, por ejemplo, ¿vale? No todo lo que parece que nos va a gustar, que nos va a apasionar en un futuro, a lo que nos vamos a dedicar, a nuestro propósito de vida, etcétera, tiene que ver con estudiar, pero sí tiene que ver con formarnos y tiene que ver con aprender de nosotros mismos y de lo que nos rodea, de ser conscientes de nuestra vida, de tomar conciencia de nuestra vida, de nuestras creencias, de cuestionarnos absolutamente todo. Para mí, eso es el aprendizaje real, la propia experiencia. De nada te sirve tener miles de títulos, de nada te sirve ser un buen profesional si no sabes tratar bien a la gente, de nada te sirve tener miles de títulos si no sabes aplicar. Es como igual, no te sirve de nada leer miles de libros porque te sientas atraído o atraída por leer libros si no los aplicas a tu vida, porque seguirás estando triste, seguirás pasando por ansiedades, depresiones, por cosas que realmente no sabes de qué manera explicar el por qué te está sucediendo, pero tiene mucho sentido porque la ansiedad, la depresión muchas veces tiene que ver, y muchas veces no, es la realidad, con no saber a qué dedicarme. No sé a qué dedicarme y por eso padezco de ansiedad, de depresión, de sentirme perdido o perdida, porque no sé a qué dedicarme y no sé de qué manera ver qué es lo que me gusta. ¿Qué señales o experiencias me ayudaron a conocerme mejor? Debemos partir de la base de conocemos lo que nos gusta en el momento en el que nos conocemos, nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Nosotros con 17, 18 años no nos conocemos nosotros mismos. Puede haber pasado por alguna experiencia traumática, como fue en mi caso, puede haber venido de padres separados, de cosas que te hayan estado con esa carga familiar, por ejemplo, ¿no? Para esas edades, porque no te da tiempo a experimentar otro tipo de cosas. Entonces, en esos momentos no sabes a qué dedicarte porque no te conoces. Entonces, con el tiempo tenemos que darnos tregua a nosotros mismos y tenemos que darnos ese tiempo para conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos es indagar en qué hobbies me hacen sentir bien, qué me gusta a mí practicar cuando nadie me está viendo, qué me gusta a mí hacer pensando en nadie me va a pagar pero podría estar haciéndolo durante horas. ¿Qué es eso? Eso es conocerme a mí mismo. En cuanto a las señales y experiencias, son las experiencias traumáticas, las experiencias que te hacen realmente aprender, las experiencias que te hacen pasar muchísimo dolor, que te hacen cuestionarte tu vida, quién eres, hacia dónde quieres ir, realmente cuestionarte tu propia vida, realmente si merece la pena vivirla, ¿no? Esas son las experiencias que te hacen empezar a conocerte, porque en ningún momento vamos a empezar un ser humano a querer conocernos a nosotros mismos si no hemos pasado por el dolor más profundo. No es posible y realmente no se llega a ese punto porque no se puede prolongar en el tiempo. ¿Qué le diría a quien se siente presionado por elegir bien? No tienes que elegir bien en este momento en el que te encuentras. Me da igual que tengas 17, 18, 20, 25, no te tienes que sentir presionado a elegir, porque tú puedes elegir y al final nada es tan importante, ¿no? Como yo digo, en este momento puedes elegir, pero dentro de un año cambias tus intereses totalmente porque estás empezando a conocerte a ti mismo, porque te estás empezando a dar cuenta de qué cosas sí, de qué cosas no, de tus creencias, etcétera, y te das cuenta de que hace un año te gustaba una cosa y al año siguiente te gusta otra. Y no es que ese camino esté perdido, sino que eso que te gustaba el año pasado sigue formando parte de ti. Lo que pasa es que este año se han adherido otras habilidades, otros talentos, otras cosas que te hacen completar eso que eres tú, ese cómputo global. Porque nosotros somos muchas cosas, nosotros somos el conjunto de muchas habilidades. No vas a elegir bien si no te empiezas a encaminar hacia esas cosas que realmente te gustan. Y dejemos de ver esas cosas que me gustan y que descarto por automático, que son hobbies, porque posiblemente en tu hobby está tu pasión, en tu hobby es a lo que te dedicarías de por vida. Entonces, cuestiónate todo esto y míralo muchísimo más de cerca. ¿Por qué creo que no es necesario tenerlo todo claro desde tan joven? Porque las cosas cambian muchísimo. Las cosas cambian de un año atrás, 2 años, 3 años, en meses pueden cambiar muchísimo las cosas, tu opinión acerca de las cosas, y obviamente van a cambiar más rápido tus opiniones acerca de las cosas si realmente estás haciendo por crecer personalmente, por crear tu mejor versión. Y te preguntarás, si has llegado a este vídeo y me estás escuchando hablar de esto, ¿qué es eso? Porque yo en ese momento me hubiese dicho,
¿Qué es encaminarme hacia mi mejor versión, conocerme a mí mismo? Pues mira, es implantar hábitos que mejoren tu vida. Por ejemplo, dejar de salir de fiesta, si es lo que hago, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de tener vicios en sí, empezar a escribir, empezar a leer, empezar a levantarme un poquito más temprano, enfocar mi vida a actividades diarias que me nutran de verdad. Empezar a poner límites, cuestionarme mis creencias, cuestionar todo aquello que pienso acerca del dinero, todo aquello que pienso acerca de mí mismo, de las relaciones, de la familia. Deberíamos de empezar a elegir según nuestras tendencias naturales a la hora de hacer las cosas. ¿Y cómo elegimos según nuestras tendencias naturales? Hay diferentes cosas que se nos dan bien por una cuestión innata. Al igual que un animal por una cuestión innata sale a cazar a otro animal porque tiene que comer y es algo innato, y nosotros al igual también necesitamos comer por algo innato, nuestros dones, nuestros talentos también nos vienen como algo innato. Lo que pasa es que se nos ha capado muchísimo para poder descubrir de verdad qué es lo que nos gusta, y por eso tenemos que hacer una indagación muy profunda en nosotros mismos y durante años para saber qué es realmente lo que nos llena. Y según nuestras tendencias naturales no tiene nada que ver la personalidad, porque como tú eres o como tú estás predispuesto a ser no tiene nada que ver con lo que se te da bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper fácil. La personalidad para la psicología en sí es, ¿eres extrovertido o introvertido? Ya está, eso es la personalidad. La persona que es más sociable, que es más abierta, y la persona que es más tímida, que es más metida hacia adentro, que no es tan sociable. Y no. Yo aquí tengo un vídeo en YouTube que explico que cómo dejé de ser tan tímida, ¿no? Y es que todos nosotros debemos de pasar por esa etapa, porque cuando somos más pequeños y todavía no sabemos relacionarnos, es normal que entremos al instituto pues siendo más tímidos, no sabiendo relacionarnos, porque es absolutamente normal. Y a través de las experiencias, cómo nos forjamos y cómo nos volvemos más valientes en la vida, cómo realmente nos forjamos. No sé si tú has visto la experiencia estas de las películas, que un niño está en el colegio y le hacen bullying y se aprovechan de él, y llega un momento en el que se harta, se cansa y le pega una hostia al matón de turno, ¿no? Pues esto es igual, es la propia experiencia. Entonces, no tiene nada que ver la personalidad, porque yo con el tiempo me di cuenta de que la comunicación me encanta, hacer vídeos en redes sociales me encanta. Entonces yo me digo a mí misma, en su momento, cuando estaba en el instituto, era una persona más tímida, pero eso determinaba mi camino, que fuese a tirar por la comunicación, por expandir la conciencia en los demás, ayudar a las personas. No, en ese momento no me lo hubiese imaginado, porque ni se me daba tan bien hablar, porque eso se fue potenciando con el tiempo, porque obviamente es muy importante que a partir de ir sabiendo todo lo que va viniendo en nuestra vida, lo potenciemos gracias a la experiencia. Cuanto más vídeos haga, mejor se me dará a hablar. Cuanto más monte en bicicleta, mejor montar en bicicleta, ¿no? Cuanto más practique un deporte, mejor se me dará. Pues con todo, porque todo lleva un porcentaje de práctica. La práctica hace falta, pero no en tanta medida como puede ser en algo que no se te da bien. Por ejemplo, en el instituto a mí las matemáticas no se me daban bien porque yo no soy de cálculo. Yo soy de comunicación, de expresar, de estar con las personas. No soy esa persona metódica, yo soy una persona emocional. Entonces, si yo entiendo que se me den bien las matemáticas y me esfuerzo a que algo que se me da mal se me dé bien, ¿para qué? Si no me voy a dedicar a eso. Potenciemos lo que se nos da bien, investigamos qué se nos da bien. ¿Qué sí se me daba bien en el instituto? La filosofía, me encantaba. Filosofar, conocer sobre historia, todo esto que tenía que ver con no un razonamiento tan lógico, sino con cuestionarme realmente. Y ahora mismo, ¿cómo me ves? Cuestionándome mis creencias, indagando en mí misma. Entonces, muchas cosas van a determinar, y eso ponte a pensar muy tendido en qué cosas, en asignaturas se iban pareciendo a lo que más o menos te gustaba, porque el don viene desde que somos pequeños. Nuestro don se va descubriendo con el paso del tiempo, y hay cosas que vas viendo y luego vas conectando y te das cuenta, mira, por eso esa asignatura se me daba bien. Justamente no tenía que potenciar la que se me daba mal, sino la que se me daba bien. Y por ahí puedes ir tirando. No es que vayas a ser, vea, una maestra de filosofía, sino que la filosofía te ha hecho darte cuenta de que te gusta, puedes cuestionarte, etcétera. ¿Me explico? Porque yo, para profesora que explica una estructura así, 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 no. O sea, yo me tengo que ir por las ramas, explicar desde mi experiencia y hacerlo lo más natural posible. ¿Cómo os podéis conocer un poquito más y guiaros hacia eso que realmente os gusta? Os tengo que dejar claro que tengas 25 años, tengas 30, 40, o sea, cada persona tiene su camino, y a cada persona le llega la información cuando le tiene que llegar. A cada persona le llega a su propósito, como es que se dice ahora, lo que le apasiona cuando le tiene que llegar. A día de hoy yo lo sigo descubriendo, pero he acortado muchísimo mi camino, pero muchísimo, y todas mis experiencias me han servido mucho, y cada vez nos conocemos mucho más. El problema está en conocernos y no saber hacia dónde tirar, y que no entre la parálisis por el miedo y por todo. Pero lo importante realmente es saber conocerte y saber cómo es que vas a actuar en la vida. Eso es lo realmente importante, porque lo otro va a venir solo. Guíate por lo que te haga sentir paz. Aquello lo que dices esto no es, y te caes muchísimas veces y te estancas, ya sabes que por ahí no es. Pero también está bien que sigas por ahí si es lo que la vida ahora
ahora mismo te ha deparado, que puedes decir no cuando quieras también, pero si es la vida lo que te ha deparado, también está bien porque vas a aprender muchísimo, porque todo nos lleva a experiencias distintas que nos abren diferentes puertas y te ayuda a conocer a personas porque gracias a conocer a personas también nos conocemos nosotros mismos. Nos llevamos muchísimos aprendizajes de absolutamente todo. Entonces quiero que sepas que encontrar lo que se te da bien, lo que te apasiona de verdad, a lo que vayas a dedicarte de verdad, lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, lleva tiempo. No es la mentira que te han contado de tener que decidir sí o sí, o es lo que te gustaba de pequeño y eso es lo que tengo que elegir. No. Esto tiene que ver con nuestro autoconocimiento. Lo que pasa es que tenemos muchísimas presiones externas que no nos hacen conocernos nosotros mismos. El primer obstáculo es las distracciones. Entonces intentemos no tener tantas distracciones si realmente queremos empezar a saber qué es lo que realmente nos gusta.